El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante el año pasado se registraron 507.052 matrimonios, está usted entre ellos, y 166.766 divorcios. Digo, siguen siendo más los matrimonios. Como dice un amigo, a lo mejor es cosa de que esperemos y ya empatamos, ¿no? Pero lo digo un poco con sarcasmo y ironía, pero algo anda pasando, es evidente, ¿no? Yo no hablaría, no soy quien para decir de una crisis de relación de pareja, pero sí hablo de nuevas formas de relacionarse de las parejas, ¿no? Además, por cada 100 matrimonios ocurrieron 32.9 divorcios, relación que supera por mucho a los 18.6 casos observados en 2013. Las entidades con los mayores valores en la relación de divorcios matrimonios fueron Campeche, con 65.3 por cada 100 matrimonios. Nuevo León, mire, y con todo y que son dos comunidades medio conservadoras, diría, ya sabe quién, con 60.8. Tamaulipas, 56.9. Las entidades que reportaron las menores proporciones, que es un dato interesante, fueron Veracruz, 14.2, Chiapas y Jalisco, 17.1 y 19.6 respectivamente. Durante 2022, de un total de 150.945 divorcios judiciales registrados en México, 24% de los matrimonios extinguidos, aquí viene un dato que es fuerte, tenían un hijo o hija menor de edad. 17.5 tenía dos hijas y o hijos. 6% más de dos y 51.9% no tenía hijos ni hijas. Ahí se la fueron pensando, ¿verdad? Al momento de efectuarse el divorcio, y en 0.6% de los casos, no se especificó. Bueno, alguien ahí que nos ayude como a leer estas cosas, que yo creo que son muy importantes porque tienen que ver con todos nosotros. Zaire Monter es psicóloga y especialista en trastornos socioafectivos. Zaire, ¿cómo has estado? De nuevo, te saludo con gusto. ¿Cómo te ha ido? Hola Javier, qué gusto Gracias. saludarte. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo calificaríamos esto? No quiero decir ni bueno ni malo, pero ¿cómo definiríamos esto que está pasando? ¿Cuáles son los elementos que están metidos en la sociedad? ¿Es un asunto que tenga que ver nada más con países de cierta formación o de cierto rango? ¿O es un asunto que pasa por todo el mundo? ¿Qué pasa, Zaire? Mira, son distintas las causas y pueden ser muchos los fenómenos que tienen una relación con esto. Ajá. Eh, Disminuyeron en medida los divorcios durante el periodo del 2020, ¿no? Y pudiera parecer que en este momento se congeló todo, ¿no? Situación pandémica, no había para dónde moverse, muchas veces estuvo afectada la situación económica, pero conforme empieza a haber más movimiento, otra vez como más movimiento a nivel laboral, cuestión de viajes, proyectos, en 2021 empieza a incrementarse nuevamente, ¿no? Este índice de divorcios y me parece que tiene una correlación importante con las posibilidades, ¿no? Es decir, todo lo que se presenta, particularmente en este periodo pandémico, de una convivencia en donde no había para dónde moverse, muchas veces, en muchos casos, se convertía el hogar en además la escuela, además la oficina, en no tener oportunidad de tener como cada quien sus espacios de convivencia. Después pareciera que estamos viendo como un efecto, ¿no? Como si fuera un rebote posterior al periodo pandémico, en el que no solamente en México está sucediendo esto, sino que hay un incremento en general en otros países y en particular estamos viendo estas características en personas entre los 40 y 43 años. Hay un índice mayor en mujeres de 40 años y en hombres de 43 años y pudiéramos pensar que son relaciones que tal vez duraron un poco más, pero la gente nos reporta que fue alrededor de 6 a 10 años el máximo del promedio del tiempo que duraron estas relaciones y es indiferente si es una cuestión eh, homosexual o si es una cuestión heterosexual. Independientemente de esto, hubo un incremento, pero hay una relación importante con lo que mencionabas hace un momento sobre si tenían hijos o no. El 51% no tenían, hace poco comentábamos, ¿no? Que últimamente las parejas prefieren tener mascotas o las personas en general prefieren tener mascotas que hijos. Esto es un dato importante que puede tener mucho que ver con por qué ahora es
más fácil tomar la decisión en algunas ocasiones porque no hay un vínculo intermedio, como lo es el impacto que se puede tener con los hijos respecto al efecto, ¿no? De lo que un divorcio genera, Javier. Oye, Zaire, a ver, ¿habrá cifras sobre si las parejas del mismo sexo duran más, duran menos o alguna cuestión de esta naturaleza? ¿O todavía no hay suficiente información, Zaire, al respecto? Mira, en el año 2022 hubo una mayor cantidad de separaciones en parejas heterosexuales. Hubo un índice un poco mayor en separaciones de relaciones homosexuales entre mujeres, ¿no? En una relación de dos mujeres, y un índice menor entre separaciones a nivel de divorcio entre dos hombres. Sin embargo, esto me llama la atención y estuve indagando un poco más porque al mismo tiempo también hay una menor cantidad de matrimonios de estas otras variantes, ¿no? Lo más común sigue siendo entre parejas y relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces, digamos que va proporcional. No depende, en la mayoría de esto, vemos muchos más indicadores respecto a la edad en la que está sucediendo, ¿no? Estos matrimonios que están teniendo esta separación se consolidaron más o menos, te decía, entre hace 10 y 6 años, ¿no? En la mayor proporción del promedio. Y sucede que también estuve revisando cifras de cómo era anteriormente. Tenemos la Sí, impresión de que ahora se divorcian más, sí. pero en 2010 había una mayor cantidad de divorcios, pero a menor edad, es decir, entre los 33 y entre los 38 años. Ahora, esto puede ser no solamente porque estén durando más las relaciones, sino porque actualmente las parejas toman la decisión de casarse a una edad mayor, igual que la emancipación, igual que Claro. proyectos o situaciones escolares o laborales, cada vez se retrasa un poco más y hay otros procesos que están como prioridad, ¿no? Entonces, hay una cantidad también en cuanto a estadísticos, en donde es más o menos como entre el 48, 51 punto tantos por ciento de equivalencia en cuanto a cuáles fueron por un proceso legal en el que no había otra alternativa para una de las dos partes y la otra proporción fue de que fue como un acuerdo. Ahora, ¿qué vemos en las parejas y qué vemos en la actualidad? Ya hay muchas más alternativas, hay más opciones, la independencia también, no importa el género, ya hay como una actividad también laboral, recursos, redes de apoyo, mayor información respecto a cuestiones de violencia, pedir apoyo, programas para prevenir una cuestión, ¿no? Que tenga que ver con algún tipo de abuso, de violencia intrafamiliar. Entonces, hay más opciones y hay mayor conciencia de cuándo decir basta y cuándo procurar por un bienestar mutuo o individual tomar la decisión de que termine este vínculo. Oye, Zaire, a ver, un asunto ahí que también resulta importante. ¿Hay manera de saber si hay los rompimientos son bruscos? ¿Hay manera de saber si la mayoría de ellos acaban mal las cosas? ¿Hay manera de saber si la separación se debe a una tercera persona? ¿Hay manera de saber si ya después del divorcio, en muchos casos la gente dijo, me casé y no me vuelvo a casar y me quedo solo o sola? ¿Hay algo ahí en términos sociales, psicológicos, que pase por la mente de quienes toman estas decisiones, ellas y ellos? Mira, es caso por caso en cuanto a qué pasa posteriormente y no hay estudios, al menos no algo que yo haya encontrado Sí. respecto a estudios recientes en INEGI, pero te puedo compartir que lo que está sucediendo en cuanto a las decisiones, la causa más común, creo que podríamos imaginarnos que es por algún tema de infidelidad o por alguna situación relacionada con un tema de lealtad o de los acuerdos, pero actualmente las parejas tienen acuerdos diferentes, no necesariamente se trata de vínculos monógamos, ¿no? Ya hay como una gran variedad de estructuras de pareja en donde deciden llevar su vida o los vínculos incluso como de una forma más abierta, ¿no? Esto es algo como muy sensible y como muy particular, ¿no? De lo que decide cada relación. Pero algo que sí me llamó mucho la atención es que no se trata de esto, se trata muchas veces de una cuestión económica, de una cuestión en donde
empieza a ser insostenible por problemas que tienen un principal origen en cuestiones de inestabilidad económica, que a su vez producen muchos conflictos y empiezan a generar algún tipo de violencia, ya sea porque hay una inclinación hacia las adicciones o conductas agresivas, o porque hay una situación en donde se busca promover que haya una mejor oportunidad y muchas veces no se encuentra como la forma de poder conciliar estos casos, y esto, bueno, también tiene un efecto social respecto a cómo se manejan ahora los acuerdos, y ya no hay esta estructura, ¿no? Como mucho más estandarizada de generaciones previas, en donde era una la persona que se encargaba del hogar, ¿no? En Sí. particular las mujeres, y frecuentemente eran los hombres los que estaban, ¿no? Como en otras actividades y tenían la principal fuente de los recursos. Ya no es así. Y actualmente esto es algo que genera muchas más posibilidades a frenar una situación de violencia a tiempo, ¿no? En el mejor de los casos, cuando se está dando en la relación o a nivel intrafamiliar, ya sea con los hijos o incluso si se presenta como algún riesgo de maltrato también hacia los hijos, es una de las principales razones por las que se puede tomar la decisión de pedir apoyo legal. Y ahí entra esta pregunta que me hacías respecto a si es algo de común acuerdo. Te mencionaba hace un momento que 51.3% recuerdo que decía en INEGI que es de situaciones de común acuerdo a nivel legal. Sí. Y en el otro caso, depende muchas veces de factores que conllevan, ¿no? El apoyo del recurso legal en cuanto a la Sí. asesoría, que Oye, no es simplemente administrativo. ¿los hijos son causal de divorcio o de no divorcio? Depende mucho de Sí. cuál es la circunstancia a nivel de seguridad. Es decir, es común que cuando se trata de un caso en donde hay problemas de alcoholismo o problemas de situaciones abusivas en cuanto a violencia o situaciones de incluso como una situación económica precaria, es muy común que se busque regresar al vínculo, regresar al núcleo familiar para pedir apoyo, ¿no? Esto es algo que sucede y yo creo que tiene como mucho más que ver con cómo somos culturalmente a nivel nacional, Familia. ¿no? Que en aspecto internacional, ¿no? Hay como mucho todavía de familias muégano, pero esta red de apoyo tiene una función protectora muchas veces para los hijos. Anteriormente había como mucha menos información respecto a cuáles son los daños para aquellos que están en medio de este vínculo que pueda ya no ser tan sano, ¿no? Y anteriormente era pensado que le hacía mucho más daño a los hijos separarse, porque el que dirán o la estructura o que se espera, incluso podían ser señalados, ¿no? En la escuela, como de, ay, tus papás están separados. Ahora es mucho más común y está mucho menos penalizado, digamos, como a nivel social o cultural, y entonces ahora más bien se identifica como una situación en donde se procura que los hijos no estén en medio de un círculo de violencia, ¿no? Entonces depende de cada caso, pero tiene como esta proporción. Los factores, a ver, en este proceso, a ver, nada más como una pregunta rápida. A ver, no estamos viviendo algo excepcional con más matrimonios y más divorcios. No, ¿verdad? No, Bueno, no, fíjate. la realidad es que aunque hubo un incremento, el incremento es mínimo en algunos aspectos. Por ejemplo, en el 2010 el porcentaje era como de cada 100, 28 matrimonios se disolvían. 2021, 32 de cada 100. Y en el 2022 nos quedamos con cifras en el INEGI de 33 de cada 100 matrimonios que se Bien. disolvieron, ¿no? Independientemente de cómo estaban conformados. A ver, déjame cerrar con otro factor que en otro tiempo también era importante, o por lo menos así se veía, que era el factor religioso. En un país católico, divorciarse, la iglesia no acepta el divorcio, la iglesia no acepta muchas cosas que ya ha sido rebasada por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo, como dicen. Pero la pregunta es, ¿ese factor religioso ya no pesa? ¿Sí pesa o por dónde anda? Mm. Depende, por supuesto, de cuál sea, ¿no? Como la ideología de cada persona, y es muy respetable lo que cada quien, ¿no?, profese, pero es algo importante esto que mencionas, Javier, porque actualmente hay mucha más, eh, de alguna manera, flexibilidad, ¿no? Por Ajá, así sí. decirlo, Ujú. respecto a
que todos podemos elegir distinto, ¿no? Y que empiece a haber mucho mayor respeto, así como hay movimientos nacionales importantes en donde se legaliza el aborto, ¿no? Movimientos en donde ahora está permitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Es decir, hay una mayor apertura que empieza a separar este aspecto de la religión como un factor que ya no genera una presión social tan importante como ocurría en generaciones previas. Y tiene que ver también con esto que te mencionaba sobre el promedio de la edad en la que se están separando, ¿no? Que te decía que en las mujeres más o menos es 40 y en los hombres 43 actualmente. Entonces, son generaciones que ya no tienen como estos, pues estas estructuras Sí. o estos constructos sociales que eran mucho más apegados a el qué dirán, como lo que te mencionaba, y esto va de la mano con la cuestión religiosa, ¿no? Entonces ahora hay mucha más apertura a poder respetar que haya como una diversidad Sí. también en las creencias, y esto va a tener un impacto social, por supuesto. Zaire Monter, te mando un gran saludo, como siempre. Gracias que estuviste con nosotros, Zaire. Gracias por invitarme, con mucho Gracias. gusto. Hasta luego. Hasta luego.